santalucia.com.es y síguenos en Facebook. Clínica Santa Lucía, su visión es nuestra misión. Fin de espacio promocional y publicitario. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Yo creo en la radio. 826. Muchísimas gracias por la generosa concurrencia, distinguidos amigos, caballeros. El ingeniero Boris Abad, que usted lo debe ubicar, Jorge. Estoy saludando a Jorge Pareja Cucalón. Estoy saludando al señor doctor Diego Ordóñez, a mi compañero periodista Marlon Puertas y a usted, ingeniero Boris Abad. Estamos ya en conexión con la ciudad de Guayaquil. ¿Quiere entender? Pregúntele dónde se encuentra porque sí es interesante que lo haga. Boris Abad. Bien, la experta en materia de refinerías, no me estoy burlando, pero me parece que es una tremenda audacia de un asambleísta que está proponiendo viajar a comprobar el estado de la refinería de Esmeraldas. ¿Qué van a hacer, señores oyentes, los señores asambleístas en Esmeraldas, en semejante bosque de tubería, por decirlo de alguna manera? Yo he estado... ¿Perdón? Ya, está Boris fuera del país. Les saludamos cordialmente y tenga la bondad de escucharme esta premisa. Una asambleísta muy distinguida por todos los ecuatorianos ha manifestado la necesidad de que se movilice el Pleno de la Asamblea Nacional hasta las instalaciones de la refinería esmeraldeña, ingeniero, para percatarse, para comprobar el estado en que ha quedado la refinería. Si vamos un conjunto de periodistas especializados en la fuente de hidrocarburos y nos pasamos ahí unos 15 días, acompañados de técnicos con una metodología de explicación importantísima, no vamos a lograr asimilar ni el 15 o 20% de lo que significa ese complejo industrial. Porque hemos estado ahí reiteradas ocasiones y nos hemos quedado, conocemos incluso, en mi caso, la refinería de México, que es toda una ciudad. Mi noble ciudad Otavalo, que lo conoce Boris, se queda pequeña para el tamaño de la refinería que tienen los mexicanos. Allá fuimos con el señor presidente Roldós, imagínense en cuántos años. Hoy debe ser un bosque de más y más tubos. Entonces, esto llama la atención profundamente. ¿Qué le parece a usted? ¿Debería nombrarse una comisión técnica si es que queremos saber cuál es el daño irrogado por descuidos, por falta de mantenimiento o porque en vez de pernos pusieron tornillos? Pero eso sería muy pequeño. En lugar de cambiar determinadas instalaciones, lo que se ha hecho, señoras y señores, lo que se ha hecho es cambiar piezas, por ponerlo así para que me entienda la gente. Es lo que suponen muchísimos técnicos que han sido consultados acá en la ciudad de Quito. Usted que conoce a la refinería o conoce la estructura de una refinería de la magnitud de la de Esmeraldas y hasta superiores, ¿qué puede estar ocurriendo con una visita de los señores parlamentarios? Tenga la bondad. Bienvenido, ingeniero. Le anticipo que estoy con Jorge Pareja Cucalón, con el señor doctor Diego Ordóñez y el periodista Marlon Puertas. Boris, bienvenido. Muchas gracias, buenos días con todos y otra vez muchas gracias por la cordial invitación. Sí,
sigo de cerca lo que pasa en Ecuador y mis visitas ocasionales al país pues no me impiden estar al tanto de cómo marchan las cosas, especialmente porque ahora su prestigiosa radio la puede escuchar en cualquier parte gracias pues al internet. Qué bueno. Pues déjeme empezar por algo muy sencillo. El problema que existe al momento yo lo veo formado por tres componentes. El uno es un problema obviamente eminentemente técnico, el otro es un problema político y el otro es un problema judicial, o de la ley, porque por lo que he podido seguir en las noticias, hay personas que escaparon del país, que han vuelto al país, que han sido detenidas en el país y todas asociadas con un proceso ilícito, aparentemente, por todo lo que puedo deducir de las noticias, de un trabajo mal hecho y obviamente no fiscalizado. Un trabajo de esa naturaleza, y como cualquier trabajo, o como cuando usted llega a un sitio, licenciado, es muy común hacer lo que se llama una línea base, es decir, yo encuentro este sitio de esta manera y mi trabajo, cuando lo concluya, lo va a dejar de esta manera. Entonces, el problema político, obviamente, es el que está tomando precedencia en este momento, cuando los asambleístas, que podrán pasarse un año en la refinería, no quiero desmerecer sus cualidades intelectuales, pero no están preparados para entender lo que pasa en una refinería. No creo que ni el técnico más especializado puede llegar en una visita y decir esto es lo que pasa. Entonces obviamente es político y es mediático. No es serio, creo yo. Cuando lo que debería hacerse pues es obviamente ir al comienzo y decir cuál era la situación de la refinería, cuál era el alcance de las mejoras y cuáles han sido los resultados de esa inversión gigantesca que se hizo en la refinería, porque los resultados son evidentes. Escuché a alguien que decía una frase muy célebre ahora que estamos escuchando todo esto de noticias falsas y cosas. Daniel Patrick Moynihan, un famoso político de Estados Unidos, dijo que todo el mundo tiene derecho a sus propias opiniones, pero no todo el mundo no tiene derecho a sus propios hechos. Los hechos son los que son, los resultados es que la refinería no puede procesar el crudo ecuatoriano, y escuché a un funcionario de la administración anterior decir que tenían que importar crudo para que la refinería pueda funcionar eficientemente cuando acababan de hacer la reparación. Entonces, todas estas cosas tienen que ser aclaradas, pero obviamente una visita de todo un grupo de asambleístas, pues no sé qué propósito quieran tener, sino pues un fin mediático y de impacto y de show. Y yo creo que es eso, porque no creo que puedan lograr nada, aparte de que le piquen mosquitos y que suben un poco, porque el calor en Esmeraldas y en la refinería es bastante fuerte. Usted debe escuchar, si es tan amable, a Jorge Pareja Cucalón, que está con nosotros. Yo le pregunto a usted, repitiéndole, señoras y señores, repitiéndole a ustedes, que también nos acompañan Diego Ordóñez y el periodista Marlon Puertas. Pregunto a Jorge Pareja Cucalón, ¿de qué características debería ser una auditora técnica, una misión auditora técnica, que se dé cuenta realmente, pero con conocimiento de causa, qué es lo que no se ha hecho y qué es lo que se ha hecho con 2.200 millones de dólares? Ahora, los 1.100 millones están gastados. Ojalá nos pueda explicar, Jorge, los otros 1.100 llaman algo así como una especie de garantía digamos, para qué van a servir y por qué hacen una sumatoria tan global que puede ser reclamada desde Bruselas. No nos hemos gastado 2.200. Usted le diría al expresidente Correa,
sí, expresidente, se han gastado 2.200, o le diera la razón, son solamente 1.100. Vea cómo tratamos a los millones de dólares con una facilidad impresionante, como que fueran sueltos. Bueno, buenos días, Gonzalo, y buenos días. Saludamos a Boris. El tema del daño de la refinería, desgraciadamente no es nuevo. Hace ya como 3 semanas, más o menos, ya se hablaba de un daño fuerte en la refinería. Yo creo que el tema, primero en eso, que es lo entre comillas sencillo, habría que determinar por medio de técnicos, ¿no? Que hay muy buenos en el país, especialistas en refinación, ingenieros químicos, si es que esto se debe, el desastre que ha habido con el FCC, que es el corazón de la refinería, si esto se debe a mala operación o a mala construcción y concepto del gasto, ¿no? Es lo primero que hay que hacer. Si es por mala operación... ¿A quién le corresponde hacer aquello en Bueno, términos ser, de especialistas? Tendría que ser que el ministerio ¿Ya? nombre, o la Dirección de Hidrocarburos, o alguna autoridad, nombre Competente. Escogiendo entre los múltiples técnicos de primer nivel que tiene el país en refinación, un grupo que vaya y examine eso, ¿no? Porque honestamente, mire, yo tengo trabajando en petróleo desde el año 68, algo sé, pero no soy capaz, no tengo la capacidad técnica para ver un desastre de una refinería y determinar técnicamente qué pasó. Entonces ahí la única manera de saber qué es lo que sucedió es con un equipo técnico de primer nivel. Ahora, si fue un problema operativo el que ocasiona el daño del FCC, ese es un problema de gerencia. Si es un problema de mala inversión, mala planificación, es un problema de lo que llamo yo la década ganada. Lo que pasa es que ganada por quién, ¿no? Entonces, es otro problema. Ahora, en cuanto a una delegación de... O sea, usted alude a que puede ser un episodio de corrupción nato o neto. Creo yo, no tengo las pruebas porque no soy periodista ni abogado, pero mucho me temo de que la corrupción fue rampante, ¿no? Este tsunami de corrupción que hemos tenido por 10 años, y especialmente en la industria petrolera, jamás ha sido tan maltratada por 10 años. Yo le llamo el terremoto de grado 10 de la escala Richter que sufrió la industria petrolera durante 10 años, ¿no? Y esta es una de las cosas, porque hay otras que no hemos hablado públicamente: la venta de crudo anticipada, contratos adicionales en la refinería del Pacífico, yo que sé, hay un cúmulo de temas. Ahora, ¿qué van a hacer los diputados, o los asambleístas, perdón, en Esmeraldas? Bueno, se me ocurren cosas positivas. Por ejemplo, existe el pusandao, que es un excelente plato esmeraldeño de comida. Existe el pescado con coco, ¿no? El buen clima, las playas en este momento son muy agradables. Pero yo no veo, francamente, cómo puede un grupo de asambleístas, por brillantes y bien intencionados que sean, puedan determinar razones técnicas para un fallo de una refinería. Para mí eso es un hecho estrictamente mediático, de publicidad y un poco de ahondar. De ignorito también, ¿no? ¿Ah? De ignorito. Bueno, no, yo creo que hay un fin allí detrás, creo, más que nada de ahondar la cuña entre el señor Moreno, o el licenciado Moreno, perdón, señor presidente, y las autoridades anteriores. Me parece que por ahí va la cosa. Aparte del giro turístico del viaje, ¿no? Pero si lo que se quiere hacer es examinar, el ministro Pérez podría y debería nombrar una comisión técnica con ingenieros que fueron, por ejemplo, los que recibieron la planta el año 75, de la Chilloda, con los diseños de UOP. Gente que sabe, gente que profesionalmente conoce el tema. Pero asambleístas yendo a ver eso es un tema bastante de tercer mundo y de operático, ¿no? No le veo ninguna seriedad detrás de ello. Perdone, técnicamente, ¿qué habría de haberse hecho, qué debió haberse hecho para gastarse 2.200 millones de dólares? Porque dicen, ojalá usted y Boris tengan la gentileza de orientarnos a quienes estamos en el estudio y a quienes nos escuchan en todas partes del mundo.
¿Qué debía acontecer en la refinería ecuatoriana de Esmeraldas, ¿no es cierto?, con una inversión de esa magnitud? Porque dicen que una refinería usada, de buenas características para implementarse en el escenario ecuatoriano, en las condiciones donde tiene que instalarse, bien podía haberse conseguido con ese dinero, pero nueva, instalaciones absolutamente nuevas. ¿Usted qué dice, ingeniero Boris? Hay tres actores, o quizás cuatro aquí, que son importantísimos y que pueden ayudar a esclarecer todas estas inquietudes y preguntas que usted tan acertadamente hace a través de su medio de comunicación, licenciado. El uno es obviamente las autoridades del momento. Autoridades quiere decir el personal que operaba la refinería en ese momento. Esa es clave para empezar a dar respuesta. Dos, es el equipo técnico o empresa la que fue encargada de hacer los trabajos que se les encomendaron. Tres, los auditores que eran responsables de asegurarse de que lo que se dijo que se iba a hacer, se hizo. Porque el objetivo final era ¿cuál? Que la refinería pueda procesar crudo ecuatoriano eficientemente, crudo es decir, de la calidad que producimos, ya sea Napo o ya sea Oriente, que tienen una diferencia en calidad no muy grande, de 24 a 19 grados API, si la memoria no me falla. Pero si el objetivo era hacer una refinería que procese eficientemente cualquiera de esos dos crudos o una mezcla de los dos crudos, la pregunta que yo me hago es, ¿se logró eso o no? Pues aparentemente no, y además hay una serie de problemas mecánicos que están saliendo por X razones que, como bien lo dice Jorge, solo lo puede establecer un grupo de técnicos comisionados y dedicados a eso, que trabajen ¿con qué? Con lo que la refinería era, con lo que se dijo que se iba a hacer y con los resultados que se están obteniendo. Los resultados que se están obteniendo son obvios, no son los esperados. La refinería no procesa eficientemente los crudos ecuatorianos que estaban supuestos a procesar con esa inversión tan grande que casi es el valor de una refinería nueva. Casi es el valor de una refinería nueva. Entonces esos son los hechos que no pueden ser cambiados con una visita de los ilustres asambleístas, ¿verdad? Entonces, si esa responsabilidad técnica tiene que estar, y creo que está siendo muy bien canalizada por la nueva administración en manos de Carlos Pérez. Carlos Pérez. ¿Qué opina de ese ministro? ¿Qué opina de ese técnico, Boris? 100%, 10 sobre 10, un acierto del presidente Moreno. No pudo haber encontrado una persona más idónea, íntegra y preparada para el trabajo. Hay que apoyarlo y dejar que haga su trabajo, no bombardearlo y protegerla de este tipo de injerencias políticas que lo único que van a hacer es distraer a un buen profesional, clase A, formado, con criterio, con visión de que haga su trabajo, porque ahora, si se va a encargar él de investigar lo que pasó, no va a poder hacer lo que se necesita hacer para marchar hacia adelante. Tienen que formar una comisión para que se encargue de resolver ese problema y dejar que el ministro y su equipo de trabajo hagan lo que tienen que hacer, es decir, mejorar la situación económica del Ecuador a través de la producción petrolera eficiente, licenciado. No dejemos que esto se convierta en un circo. Muy bien dicho. Es que es así. Quiero pedirle un gran favor, Diego Ordóñez, señor doctor. El día jueves anterior, le comento, si es que no nos ha podido escuchar ese día o tal vez el tema no estuvo tan en vigor, pero yo me preocupé
de invitarle al señor ministro de Hidrocarburos, al que lo estamos refiriendo. Y el ministro Carlos Pérez ya me alertó en esa entrevista, alertó a Radio Democracia los problemas que él había encontrado en la denominada repotenciación de la refinería esmeraldeña, en los siguientes términos. Señor presidente, está al tanto de los problemas que hemos encontrado, inclusive en la operación, con paras sustanciales de la refinería en aspectos que son parte de la reciente repotenciación. Nos preocupa que luego de menos de 2 años de proceso de repotenciación, actividades que fueron ejecutadas para prever problemas y que la marcha de la refinería sea operativamente buena, hemos tenido problemas con ciertas áreas de la refinería que simplemente no es correcto. Usted hace poco tiempo se enteró de la para de un generador, por ejemplo, y un incendio en la generación. Eso nos causa problemas serios y esa parte de la generación fue parte integral de la inversión que se hizo para repotenciar la refinería. Entonces yo sí me he cuestionado el hecho de que repotenciamos algo, la unidad de FCC, por ejemplo, la unidad catalítica, fue parte de la repotenciación y estamos haciendo todas las gestiones para parar esa unidad y repararla porque no está operando como debería operar. Entonces sí me cuestiono la calidad de la ejecución de la obra de repotenciación, no solo que es una inversión grande y se puede discutir el hecho de que haya sobreprecios en esa ejecución, pero peor aún que esa ejecución no ha sido efectiva y no ha permitido la operación ininterrumpida de la refinería de Esmeraldas, y eso causa un perjuicio. Una para de refinería son alrededor de $1.400.000 diarios. Diego Ordóñez y mi compañero Marlon Puertas, opinadores de excelencia, de todo lo que han escuchado hasta este momento, ¿qué presunción tienen ustedes habría ocurrido? Diego Ordóñez, si es tan amable. Gonzalo, buenos días a los miembros, a los que nos acompañan en el panel, a todos quienes nos escuchan. Creo que hay que encontrarle mérito a la decisión del presidente Moreno de colocar en el puesto de ministro de Petróleo a un técnico y no a un militante de la revolución corrupta. Porque a partir de eso es que se ha logrado que sea desde el mismo gobierno el que se haga conocer todos estos detalles que ahora conocemos, que antes eran denuncias de la oposición, de los periodistas, pero no era versión oficial. ¿Y cuál es la versión oficial? No solamente la del ministro, sino ahora la del presidente Moreno, que se robaron la plata en la repotenciación de la refinería. El presidente Moreno ha hablado de los sinvergüenzas que se llevaron el país, dice, ¿no? Esto fue lo que dijo en la visita a la refinería. El ministro Pérez ha afirmado que ya no solamente es grave que hubo sobreprecios, sino que aparte que hubo sobreprecios, hicieron el trabajo mal, o gastaron mal, o hicieron las reparaciones incompletas o mal hechas. ¿Para qué? ¿No? Para que ahora, poco tiempo después de esas reparaciones, vuelvan a producirse graves daños de magnitud en la operación de la refinería. Esto dijo el presidente. No es por parte de los sinvergüenzas que se han llevado la patria. ¿Cuáles son esos sinvergüenzas que se han llevado la patria? Pues los que autorizaron los gastos, los que incrementaron el presupuesto de 180 a 2.400 millones. Esos son los sinvergüenzas que se han llevado la patria. Y esto es un gran avance. ¿Y cómo se llaman? Bueno, ahí ha estado en el directorio, se conoce el vicepresidente Glass, ¿no? No me acuerdo los nombres de quienes estaban, Pareja, Yanuseli, claro. Bravo, ¿no? Todo este grupo de personas, ¿no? A las cuales en un efusivo discurso que aparece en redes sociales, el vicepresidente Glass les agradece diciendo, lo logramos. ¿Pero qué logramos? Habrán logrado ellos. Claro. Lo que el Ecuador ha logrado es tener un gasto para tener problemas
con la refinería y tener que ahora pensar en dos nuevos gastos, Gonzalo. Primero, se afirman 400 millones para volver a hacer las reparaciones mal hechas y segundo, para importar combustible, pues. Porque la refinería va a entrar en una paralización que va a obligar a que el Estado gaste en importación de combustibles. Esto es lo segundo. Lo tercero, Gonzalo. ¿Por qué la asambleísta Aguinaga, a la cual usted se refiere, ¿no?, sale a amenazar con una visita a la asamblea? A mí me parece bien, digamos que lo que deja ver la asambleísta, pues, ¿no?, es que habría una intención de fiscalizar. A mí lo que me molesta, francamente, y creo que les molesta a muchos ecuatorianos, es este cinismo supino, ¿no?, de encontrarse ahora con la atribución de fiscalizar. En 10 años, señora Aguinaga, bajaron la cabeza, fueron sumisas, declaradas ellas mismas sumisas con Correa. Ahora descubren que hay que fiscalizar. ¿Y por qué quieren fiscalizar? No por encontrar la verdad, sino por amenazar a los que están denunciando para que no lo hagan, para que no pongan el dedo en la llaga, para defender a Glass de las acusaciones que están implícitas en lo que ha dicho Moreno y en lo que ha dicho el ministro Pérez. ¿La señorita Aguinaga defiende al vicepresidente? Bueno, se la ha visto clara y evidentemente alineada pues con eso. Entonces, cuando ella dice, hay que trasladar a la asamblea a la refinería, aparte de lo operético que puede significar, sí. Pero digamos, ¿no?, que lo que ella está tratando de significar, buscando alguna racionalidad, es que hay que fiscalizar, pues. Hay que fiscalizar. Pero en realidad la asambleísta quiere fiscalizar. O lo que está diciéndole al ministro y al presidente es, nosotros vamos a defender a los acusados. Eso es lo que está diciendo. Sí, así dice. Entonces, creo que deja entrever, ¿no? estos tres elementos, ¿no?, estos tres elementos son importantes que los ciudadanos, la opinión pública, lo tengamos en cuenta. Coincido con el hecho de que lo que hay que hacer es crear condiciones, ¿no?, para que tanto el presidente cuanto el ministro y todas las autoridades de control sigan adelante, para que no solamente esto quede en la denuncia, sino que se dé un paso más y pues involucre a aquellos sinvergüenzas que se han llevado a la patria, como dice Moreno, en investigaciones de la Fiscalía, en procesos penales, y esta gente pague las cuentas, las deudas, ¿no?, las infracciones en las que han incurrido, que no solamente es que afectan la moral, afectan el presupuesto, ¿no? Presupuestariamente esto va a tener un impacto, la paralización de la refinería, que en condiciones en las que el Ecuador se encuentra va a ser muy, muy oneroso. En los términos de la fiscalización, Gonzalo, también están los ciudadanos pendientes, la opinión pública pendiente, en el sentido de decir, realmente, aquellos asambleístas que quieren, ¿no?, o que ahora reclaman ese espacio, como el caso de la asambleísta Aguinaga, en realidad están intentando hacer fiscalización o están tratando de usar esta herramienta como una herramienta de chantaje. Disuasiva, además. Disuasiva, ¿no? Sí, compañero. Gonzalo, buenos días a la audiencia. Es realmente insólito lo que ayer escuché de parte de la asambleísta Aguinaga. Y le voy a hacer una recomendación, por si acaso. Yo estuve en la refinería poco tiempo después de que se inauguró la repotenciación. Y la primera recomendación que nos hacen a los visitantes ahí es que seamos prudentes. Ahí a los imprudentes les puede ir mal, se pueden quemar. O sea, nos indican el caminito y hay que ser disciplinados y seguir las normas y las recomendaciones que nos dan. La seguridad industrial es muy importante. Así que ahí para hacer un show, un espectáculo y todo lo demás a lo que están acostumbrados. Con algunos paisanos es que no inconveniente. Saben, son asambleístas, así es, pero no saben caminar en una Van a refinería, pensar que ¿no? es un día de campo, un día de descanso, de relax, como bien dijo acá el ingeniero Pareja. Van a venir de la playa, luego van a ir a la refinería. Eso no es así. Es un asunto bastante técnico, el asunto. Yo estuve ahí un día, nos trataron bastante bien. Fue justo en el momento en que Fernando Villavicencio había publicado ya algunas denuncias sobre los sobrecostos y las contrataciones de la repotenciación. Y entonces el ingeniero Pareja Yanuseli, en una cordial carta, nos invitó y dijo, vengan, constaten, vengan a ver que todo es una maravilla.
y mandó un carro de Petroecuador, nos fuimos en un carro de Petroecuador, estuvimos ahí y constatamos, o sea, constatamos no sé qué, pues, ¿no? Nos enseñaron hasta el horno, dijeron, mira, en ese horno hay una temperatura de tanto, nos abrieron la tapa y vimos una llama gigantesca. Claro. Imagínese, dice, si usted mete el dedo ahí, ¿qué le va a pasar? Es un horno eso. Imagínese es un horno, un rabo de paja como ahí. un horno cementero Así que yo es, conocí. así que los que tienen rabo de paja, mucho cuidado, se pueden quemar. Claro. Sí, un horno y unas cosas. Que yo obviamente me quedaba impresionado. Yo había ido hace muchos años Presente la atrás. excusa de una vez le sugerimos. Claro, se pueden quemar. Entonces, esto no es un chiste. O sea, realmente lo que ha denunciado el presidente y ha denunciado el ministro de Hidrocarburos son delitos gravísimos que no se van a solucionar con un espectáculo político. Perdone, ¿ya sabría el señor vicepresidente el instante en que mencionó esta expresión? Carlos Pareja Llanuselli, antes gerente de refinación, pasaba todo el tiempo en esta refinería, luego gerente de Petroecuador y ahora ministro de Hidrocarburos. Indudablemente este es un logro de tu esfuerzo, querido Carlos, la patria te lo reconoce. Alex Bravo, nuestro nuevo gerente de Petroecuador, esmeraldeño de 34 años, joven de la generación del conocimiento. Lo hicimos, lo conseguimos, todo en el marco de un proceso transparente que ha estado a la vista y el escrutinio de toda una nación. Bueno, eso, poco tiempo después estuvimos allí y Fernando Villavicencio, que estuvo conmigo, fue a cuestionarles en su cara a los técnicos que seguían repitiendo ese discurso los resultados. Y bueno, Fernando obviamente ya es un experto en este tema. Los refutó, él solo porque desgraciadamente yo no lo podía ayudar en la sustentación de sus argumentos. Y él solo se batió, me acuerdo estaba el ingeniero Diego Tapia ahí, que ahora está preso y que también estuvo delante de este proceso. Obviamente diciendo, no, pero usted está equivocado, mire, y ahí nos pintó en una pizarra ahí unos garabatos, ahí estaba la central esta FCC diciendo que era obviamente una maravilla. Corazón de la refinería. Y por ahí hizo un organigrama, que tampoco entendía mucho, pero Fernando decía, eso no es así. Y lo de acá, tampoco. ¿Y esto a quién le contrataron? ¿Y esta fiscalizadora por qué le dio el contrato a esta de acá? Porque está haciendo la obra y la fiscalización al mismo tiempo. Era impresionante. Solo y en su cara les dijo lo que tenía que decirles y prácticamente salió ratificando las denuncias que se había publicado. Así que la intención inicial de Pareja Llanuselli de que se rectifique o se aclare terminó mal, porque realmente de ahí salió un reportaje que lo tengo aquí, lo abrí hace hace poco tiempo, poco después de la visita que hicimos, y lo que titula Fernando Villavicencio, en febrero 2016, no habían pasado ni 2 meses, y puso Refinería Esmeraldas, el azufre ganó la batalla, con las mismas cifras que consiguió durante esa visita. Se dio cuenta que la intención de producir un combustible más limpio no se lo consiguió. No se lo consiguió. Y ahora estoy leyendo como la gran revelación, lograron, ¿no? Efectivamente, que se está produciendo regreso a ver a combustible los sucio. El único logro que puede reivindicar, pues no, a gritos. Así es, ¿no? Y de hecho se está vendiendo combustible más sucio, más contaminado. Y lo acaba también de reconocer el propio ministerio. ¿Por qué? Porque en lugar de, aquí se gastó una millonada en esta unidad para procesar los residuos. Y dice, es que está hasta chistoso. Previo a esta repotenciación, el ingeniero Diego Tapia había hecho su tesis de maestría respecto a la contaminación que emanaba la refinería de Esmeraldas con el azufre. Y obviamente él decía que era un lugar, un infierno, porque la gente se enferma y se sigue enfermando de cáncer por lo que aspira, el aire contaminado en el que están ahí envueltos. Entonces, en base a eso se busca esta remediación que no consiguió ningún resultado de acuerdo a las cifras que se dieron ese día. Y 2 años, casi más de un año después, año y medio, se sigue hablando de lo mismo, o sea, como que recién se lo ha descubierto y viene el señor Jorge Glass a decir que hasta mayo, hasta el 24 de mayo, la refinería funcionaba perfectamente. ¿Qué le hicieron el 25? Prácticamente viene a decir, a reclamar, a hacerse el sorprendido. Cuando esta es una publicación, se hicieron varias en realidad. Recuerdo, por ejemplo, ahí también, durante la visita, constatamos una denuncia que hicimos respecto a la pileta de luces que está a la entrada, que costó 1 millonada.
y que siempre se dijo, oiga, ¿y esto qué utilidad tiene? Ah, lo que pasa es que aquí los trabajadores que pasan en este ambiente tan fuerte, aquí se desestresan. Bueno, porque de noche les ponen las lucecitas, lo encienden y empieza a chorrear el agua, ¿no? en la pileta, que como digo también tenía un costo bastante elevado. Y le pongo un ejemplo de lo que a mí particularmente me llamó la atención, yo que soy neófito en todo esto. Así que, y ahora que vayan los legisladores, que vaya la señora Aguiñaga, que vaya la señora Wendy Vera, ¿a quién nos van a llevar? Para que constate si lo que dice el Ministerio de Hidrocarburos, que obviamente estoy escuchando los avales que le dan al ministro Pérez, que son buenos aparentemente, y yo no voy a cuestionar eso, pero también en el Ministerio hay más gente que sabe del asunto. Entonces, ¿en calidad de qué van a ir los políticos a avalar o no el informe que hace Hidrocarburos y que lo ha repetido ya el presidente de la República? Es un problema político. De lo que se trata es que la señora Aguiñaga es la mejor abogada defensora que tiene Jorge Glass. Y lo dice sin ambajes. Para ella, Glass es inocente y seguirá siendo inocente y sacará, si es que hay un informe. Finalmente, yo dudo que vayan a Esmeraldas, la verdad. No creo que se atrevan. Se pueden quemar, por eso le digo. Entonces, pero el informe que estarán pensando es a favor del ingeniero Glass. A favor de él y decir que todo es una maravilla, como lo repitió en el Twitter, y que, si es que hay alguna falla, probablemente ocurrió a partir del 25 de mayo, con los nuevos administradores de la cartera. La refinería, tras el gastote de 2.200 millones de dólares, Diego, incluso dejó de aprovisionarse de energía eléctrica propia y tuvo que pedir de nuevo a Tecnoesmeraldas, creo que se llama, ¿cómo se llama la generadora esmeraldeña? Termoesmeralda. Y la Termoesmeralda 1 estaba copada con mismos instrumentos de la refinería. Tuvieron que apoyarse en la Termoesmeraldas número 2. Imagínense ustedes, señores oyentes y distinguidos invitados, ¿qué realmente podría salir de una auditoría técnica que clama ¿qué podría ocurrir? Hasta los que van a hacer ese balance, esa verificación, bien podrían salir mal parados por tanta amenaza y fugar del escenario, porque creo que es un robo a mansalva no es cuestión de pernos ni son cuestiones pero muy grandes, infraestructura que no fue colocada jamás y que la limpiaron con un poquito de aceite y qué sé yo. Entonces, saber qué es lo que no hicieron sí nos resulta harto significativo. Usted podría apelar a los técnicos Boris y Jorge, que nos están en este momento ayudando a entender y hacer entender a la gente qué es lo que no hicieron y qué es lo que hicieron mal. Gonzalo, si el presupuesto saltó de 200, digamos, a 10 veces lo que se había presupuestado, bueno, ya hay una primera duda. Una segunda. Glass, en el discurso en el cual habla con tono de Correa, dice que se ha hecho la obra frente al escrutinio público, completamente transparente. Mentira, falso. Eso es mentira. ¿Por qué? La voz oficial, la del ministro, ha dicho que se declaró en emergencia la repotenciación de la refinería, que la declaró Correa, para garantizar los contratos a dedo. Hay una empresa que hizo la fiscalización de la obra. Es una empresa del Grupo Azul. Bueno, la empresa fiscalizadora es la que al final de la obra revisa si es que lo que se va a entregar o lo que se entregó antes de terminar los pagos coincide a lo que fue contratado. Y esta empresa Azul, ¿no?, que hizo varias cosas, porque en la repotenciación daba de comer, hacía fiscalización, hacía otro tipo de obras. Bueno, tiene que responder, pues también. Tiene que responder. Luego, ¿de qué tiene que responder? De lo que señale porque si es que los daños se están produciendo en tan corto plazo, después de haber gastado tanto dinero en las reparaciones, quiere decir que las reparaciones no estuvieron hechas, pues, y que hay connivencia
Así es. Entre el que fabricó y el fiscalizador, pues. Lógico. Entonces el fiscalizador tiene que responder. Bueno, todo esto tiene que hacerse. Y la asambleísta Aguiñaga, en vez de amenazar que vamos a ir a la refinería, debería estar sentada al lado del ministro buscando la información para buscar la verdad, no para encubrirla, no para taparla, para encontrar a los responsables, Gonzalo. Se han robado el Ecuador y lo hicieron amparados en normas legales creadas durante el correísmo, amparadas en instrumentos jurídicos creados durante el correísmo, leyes, decretos de emergencia. A las que apelan sinvergüenzamente claro, como argumento de que no toquen eso porque está legislado en contrario. Bueno, fíjese, a propósito que se menciona usted, Gonzalo, sobre el tema de la fiscalización, del examen que va a hacer la Contraloría sobre la deuda externa. Bueno, en el año 2007 ya la Contraloría revisó el pago de intereses de la deuda. ¿Por qué? Porque Correa le pidió a la Contraloría que lo haga, pues. Cuando además se contrató una comisión fiscalizadora que estableció no sé qué cuántos problemas en las renegociaciones anteriores y por la cual muchos expresidentes, ministros desfilaron por la fiscalía. Nada pasó porque todo era un show mediático. Pero ahora, cuando el Contralor dice que va a investigar lo que hizo con la deuda, le salen de la Asamblea y le dicen, no tienes atribución para hacerlo. Bueno, entonces, ¿quién va a verificar? ¿En qué términos se contrató la deuda? ¿Quién va a verificar en qué se gastó la plata? Pues, si la deuda fue para gasto corriente o fue para inversión, porque está prohibido que la deuda vaya a financiar gasto corriente. Eso es tema de la Contraloría. ¿De quién más, pues? Entonces, me parece a mí que los asambleístas de Alianza País están frente a una disyuntiva. Así es. O se convierten en cómplices, o siguen siendo cómplices, o toman el camino, ¿no?, de sumarse a esta corriente de opinión pública que le pide al presidente Correa y que les pide a ellos. Aunque sea para salvar los muebles de su movimiento, ¿no? Porque mira, a esta altura del partido, Gonzalo, ya no se habla de solidaridad partidista. A esta altura del partido lo que parece es complicidad. Ya dejaron de ser, tienen que escoger entre ser compañeros de partido o compinches. Esa es la alternativa. Claro. Porque está de tal nivel lo que hace la corrupción en el Ecuador y tan claras las evidencias que me parece a mí que los asambleístas, y deben haber a muchos, ¿no?, que también en su foro interno sientan que compartan este sentimiento de muchos ecuatorianos, ¿no? Y pues llega el momento de tomar una definición moral. O se alinean con la moral o se alinean con la corrupción. Claro. Jorge Pareja y Boris, lo último, pero lo más importante. ¿Cómo verificar quiénes fueron los que se llevaron los 2.200? Porque tienen que los 2.200 aparecer, los proveedores de materiales, los ingenieros que hicieron tal fase, los técnicos del exterior o nacionales que hicieron esta otra parte de la recomposición de la máquina, porque es una máquina, esta es una gran máquina. Entonces, ¿dónde invirtieron los 2.200? ¿Quiénes fueron los beneficiarios de los cheques? ¿A dónde habría que acudirse dentro del complejo refinador? ¿A qué partes de la refinería habría que acudirse a comprobar si es que contratamos una buena auditoría auspiciada por las Naciones Unidas o por el gobierno americano finalmente en esta situación, ¿no? Vean ustedes cómo le plantean la hipótesis, pero ¿a dónde habría que acudir? ¿Y qué recibos, contratos, verificación del gasto se debería demandar? Es mi última pregunta. Jorge Pareja y luego Boris. Gonzalo, para hacer ese tipo de trabajo que es necesario, no solamente necesario, sino indispensable, por moral pública y por salud, higiene de la sociedad, hay que hacer un grupo de técnicos que sepan del asunto, porque ahí hay mucho que escarbar. Y no es un problema de que podamos escarbarlo. ¿Usted tiene nombres? Sí, hay gente de primera en este país que recibieron el diseño original de refinería, que son profesionales con estudios en el exterior, gente honesta. Tan honestas son, hay varios de ellos,
que hoy día, pues, a pesar de haber manejado la refinería y todos sus sectores, toman el bus y tienen un auto viejo en vez de los nuevos magnates petroleros que viajan como locos y tienen Mercedes-Benz y quintas y restaurantes y haciendas, ¿no? O sea, gente que es garantizada como honesta. Más su ayuda, conocimiento. Más los conocimientos, obviamente. Y además de eso se puede pedir también la ayuda de gente técnica del exterior para que examinen todo eso, y no solamente la parte técnica, sino la parte contable. A ver qué se ha hecho. Como decía nuestro compañero de panel, aquí se estableció toda una estructura de los contratos emergentes a dedo para poder garantizar la solvencia de varias generaciones de una serie de pícaros que han asaltado al país. Mire, el problema de la refinería es muy serio, no solamente por la refinería en sí, sino que algo que los ecuatorianos todavía no han sido informados. Mire, inclusive con una refinería como la de Esmeraldas funcionando, que no lo está, nuestra capacidad de refinación es de 174.000 barriles diarios, máximo. Es decir, Esmeraldas, Santa Elena, Chuchufinti. En cambio, esa es la oferta que tenemos de combustibles. En cambio, la demanda de combustibles, es decir, el parque automotor más otras cosas, va creciendo un 6-8% anual. Y en este momento tenemos un déficit de 60 millones de barriles de productos que no podemos producir. Simplemente no hay capacidad. Lo cual quiere decir que en 5 o 6 años el país tendrá que desembolsar alrededor de 30 y algo de mil millones de dólares, dependiendo del precio que uno estime en un estudio, en importar combustibles. Algo se recupera en eso por la venta subsidiada de los combustibles y quedaremos con un remanente para el fisco por pagar de pérdida de unos 15 a 20 mil millones de dólares. Entonces, esa fue la idea de una refinería, pero no una refinería de 2.000 millones de dólares. Fíjense usted que una nueva refinería, dependiendo de su nivel de conversión, puede costar entre 1 y 2 millones de dólares por barril de carga, ¿no? Es decir, una refinería de 100.000 barriles diarios de capacidad, con un nivel de conversión alto, puede costar 3, 4 mil millones de dólares, más o menos, ¿no? Dependiendo del nivel de conversión. Y hemos gastado 2.000 millones en reparar algo que no sirve. ¿Para qué? Para la jubilación de algunos pícaros. Entonces, el problema de refinación y el problema petrolero del país es muy serio. No solamente se trata de la refinería, no solamente se trata de la exploración, se trata de pensar. Y las pérdidas que se va a ocasionar, ¿no? Las ventas futuras de crudo que se han hecho a Tailandia y a China. Exacto. Además de eso, la previsión que debemos tener. Volvo deja, por ejemplo, de fabricar automóviles a combustión en 2 años. Mercedes se retira de la Fórmula 1 de combustión interna. En la ciudad de Los Ángeles, la mayoría del parque automotor de la ciudad es eléctrico. Sí, deberíamos estar nosotros preparándonos más allá de una refinería, preparando energías alternas para satisfacer la demanda del país. Y estamos parados con un problema de robo, de dolo, de una refinería, que está bien, que hay que examinarlo, pero también tenemos que ponerle cabeza a qué es lo que el país va a necesitar de 20, 30 años plazo. A Dios gracias, yo no conozco al ingeniero Pérez, me da buena impresión el señor, conocí a su padre, que era un hombre muy honorable. Sí, ayer lo ponderó usted. Un hombre... Alguien ponderó ayer. Yo hablé ayer, hace unos días atrás, que yo conocí a su padre en Anglo, y era un hombre de primera categoría. Un caballerazo. Y me parece que el hijo, el actual ministro, también es un hombre. Créame que sí, de lo poco que le logré conocer. Eso es lo que me da la impresión, pero los gobiernos ecuatorianos en general debemos empezar a pensar a 40 años plazo. Yo ya no voy a estar aquí, quizás los dos jóvenes, que son mucho más jóvenes, podrán estar. Pero nuestros hijos y nietos sí van a estar aquí. Por Dios, primero limpiemos la insalubridad del robo en el país, que durante 10 años asoló al Ecuador. Gracias. Y ahí preparemos el Ecuador del futuro, de 30, 40 años plazo. Es indispensable, es necesario dejar de pensar a corto plazo y saber que el mundo no se termina con el horizonte de la esquina, sino que el mundo es redondo y va mucho más allá de eso. Ingeniero Abad, tenga la gentileza, ¿a dónde debe acudir el señor fiscal
el señor fiscal Vaca. ¿A dónde deben acudir los periodistas de investigación para darse cuenta quiénes fueron? ¿Dónde está la lista de los subcontratistas de cada segmento de la planta para saber quiénes han sido los beneficiarios contractuales o los beneficiarios embolsicados del dinero producto de una acción de robo a la nación ecuatoriana? Darnos cuenta dónde fueron a parar los 2.200 millones de dólares. Supongamos que se hayan gastado 500, 600 millones. ¿A dónde fueron a dar eso? ¿Cuál es la mecánica de indagación que debe utilizar el señor fiscal o los periodistas y medios de investigación? Para el señor fiscal no soy adepto a darle recomendaciones ni consejos a nadie, pero lo que yo hiciera fuera lo siguiente. Uno, señores de la justicia, sigan la plata. Plata. ¿Dónde fue a dar la plata, dice usted? Sigan el camino, porque hoy en día en este mundo interconectado no se puede ocultar $1 o un yen o un rimínimi o lo que sea. Sigan la plata. Ahí no hay que romperse la cabeza con mucha cosa. Sigan la plata, porque la plata deja muestras del camino. No son huellas en el mar. La plata deja camino. Entonces sigan la plata. Para los señores periodistas que hacen periodismo investigativo, y este es un tema que obviamente tiene mucha materia, es ¿cuál fue el propósito? ¿Cuál fue el propósito? En palabras simples, ¿cuál fue el propósito de la repotenciación, reparación o remodelación, o como se la quiere llamar? ¿Fue el propósito procesar crudo ecuatoriano con eficiencia para evitar que el país siga o disminuir la cantidad de combustibles que se importaba? ¿Se cumplió o no se cumplió ese propósito? Si ese propósito no se cumplió, $1 está mal gastado, menos que ahora un 2.000 millones de dólares o las cantidades que sea. Entonces, ¿eso cómo se puede hacer? Pues si hay actores con nombres y apellidos, funcionarios, empresas, todo está ahí, pónganlo junto. Hay constructores, contratistas, fiscalizadores, operadores, receptores de todo lo que se hizo ahí, de toda esta tragicomedia o drama o como se lo quiera llamar. Y finalmente, para el sector político, apoyen la iniciativa de alguien que está tratando de hacer bien. La administración, yo no voté por el señor Moreno, pienso que la otra opción era mejor, pero ahora ya es el presidente. Y todo deber de todo ecuatoriano es apoyar y tratar de apoyar a alguien que está tratando de hacer el bien. Entonces, el sector político tiene que apoyar la gestión que está encaminada obviamente a esclarecer un asalto al país, porque todo lleva hacia que esto fue un asalto al país. Y la otra es a permitir que las personas que tienen la responsabilidad del sector hidrocarburífero del Ecuador, que para bien o para mal, sigue siendo la arteria económica, sigue siendo el corazón económico del país y de todos los ecuatorianos, porque todos los ecuatorianos nos beneficiamos de los combustibles subsidiados, y todos los ecuatorianos lo que queremos es combustible abundante y barato, sin importarnos la calidad, ¿verdad? Entonces, es apoyar a que la gestión de quien está tratando de llevar adelante este sector con dos problemas inmensos, la realidad y el futuro, no sea anclado por este pasado de corrupción y de errores y sobre todo de corrupción, el licenciado Rosero. Es decir, en resumen, sigan la plata. Los actores de toda esta trama, contratistas,
constructores, fiscalizadores, están todos ahí. Los contratos tienen que estar en algún lado, y si no están en algún lado, pues ahí ya hay algo más que investigar. Y finalmente el sector político que apoye una gestión con la conciencia de que además de investigar el pasado, hay que preocuparse por los problemas del presente y mirar hacia adelante para el futuro de lo que puede o debería ser el sector petrolero ecuatoriano. Para no darnos las vueltas, ¿qué tiene que comenzar a hacer el señor presidente de la República y disponer, lo hagan el resto de autoridades desde la función ejecutiva, ya que el señor Vaca, fiscal general de la República, tomará sus propias previsiones o metodologías de investigación tradicional? Las que usted plantea es, sígale al dinero, señor presidente Lenín Moreno, vamos al grano, algo así, ¿verdad? Sí, siga el dinero y usted va a encontrar una gran cantidad de cosas. Siga el dinero, siga la plata. Gracias, ingenieros. Gracias, Jorge. Muchísimo. El periodista. Sí, yo les quiero dar una recomendación. En realidad, esto, en Focus está la lista completa de los contratos, que se publicó, no ahora también, está publicado hace mucho tiempo. ¿En qué dirección? ¿Focus? Sí. En Medium, en la página medium.com, hay que buscar Focus Ecuador. En la página medium.com, porque el resto de nuestros dominios nos los han tumbado en reiteradas ocasiones. Pero Medium es ahora el soporte que nos da alojamiento en la web. ¿Me puede dar usted una muestra de los principales contratistas o yo los leo? Sí, claro. Aquí está. Quisiera, esto se da para abajo y es solo un ejemplo de que eso ya se dijo, se contabilizó, ahí sumando todo eso da 2.200 millones, ahí apareció, están ahí, o sea, están los representantes, está el monto del contrato, está el responsable de la autoridad. No es pecado dar los nombres, ¿no es cierto? No les digo al señor Andrés Cano, a José Gabriel Crespo Padilla, a Hipatia Martelli Espinosa, no le estoy acusando de nada, sino que es, usted ha hecho un contrato para esta obra, justifique. Máximo sería eso. Sí, yo hice. Cristian Paul Molina, tiene bastantísimos, don Cristian. Marcos Guayasamín Villasís, Leonidas Andrade Druet, Galo Toapanta. Ustedes no consiguieron los montos. Sí, están los montos. Si usted le mueve. Y están ya acá. Los montos. Y de hecho, como le digo, la suma da los 2.200 millones que estamos hablando ahora. Sí. Entonces, ese trabajo ya lo hizo Fernando Villavicencio. Se tomó la molestia y armó esos cuadros que están publicados. Están publicados hace tiempo, hace más de un año. Y nadie, ahí no apareció la asambleísta Guiñaga. Y nadie ha reclamado, y ustedes Focus, ¿por qué me ponen aquí? Yo no he tenido ningún convenio, ¿no ha habido reclamos? Esa lista es de contratos, ¿no? Los contratistas, así es, de contratos. La Contraloría General del Estado ya ha emitido informes de muchos de esos contratos. De hecho, acuérdense que hay juicios por el caso Petroecuador en la Fiscalía, y ya, por ejemplo, se condenó por cohecho en primera instancia al señor Pareja Llanuselli. Ya hay informes con responsabilidad penal. Claro. No sé. Aquí, por ejemplo, hay que hacer ahora el cruce, ¿no? De esos contratos. Un ítem, no solo para leer, así cogido al azar. Fabricación, instalación, construcción de dispositivos para la toma de muestra de gases y equipos de las unidades no catalíticas. Usted sí nos... sí, y aquí están. Ahí hay un contrato, Gonzalo, que le quiero destacar, que es la capacitación para mejores prácticas de los empleados de la refinería. $100 millones. $100 millones. Ahí está en la lista. Para capacitación en mejores prácticas. Y ustedes le podrían... bastante plata, ingeniero, entiendo, para eso, ¿no? ¿Y ustedes le podrían dar una copia al señor presidente Moreno? Al señor fiscal. No, le mandamos el enlace, está publicado, es público. Le mandamos el enlace web, ahí está. Está publicado eso. Claro, hace rato. No pongamos pretextos, señoras y señores.
Hasta mañana. Yo creo en la radio. Creo en la verdad.